Miércoles 12 de mayo del 2021, los saludo desde la torre digital de Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente, aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez. Bueno, pues hoy se encuentra con nosotros vía remota desde la capital del país, bueno, pues uno de los personajes sin duda importantes dentro del ejercicio político de Chiapas durante muchos años y todavía. Yo creo que hay muchos años más por seguir y me refiero al licenciado José Antonio Aguilar Bodegas, un protagonista sin duda alguna importante en los últimos años en este quehacer de la vida política en esta frontera sur del país. Expresidente municipal, diputado local, diputado federal, senador de la República, dirigente de partido, dirigente de sector, secretario estatal de algunas instituciones locales en el estado y bueno, muchas cosas más, mi estimado licenciado Aguilar Bodegas. Sea usted bienvenido, me da mucho gusto saludarlo desde la capital Tuxtla Gutiérrez. Carlitos, muchas gracias, con una gran pena de no poder estar personalmente contigo como yo me había comprometido y como era mi deseo absoluto, pero gracias por tu comprensión, gracias a tu auditorio y muchas gracias a Diario TV por darme la oportunidad de que sea por Zoom esta reunión. Bueno. Yo estaré en unos días más allá en Chiapas, pero tuve que estar acá de manera intempestiva por un problema de orden laboral y bueno, pues era urgente e inaplazable mi presencia acá. Agradezco mucho tu comprensión y poder estar en tu programa, en Torre Digital, que además es del Diario de Chiapas, y uno de los más importantes medios de comunicación que hacen todos los días, que van construyendo democracia y vida pública y sociedad allá en nuestro estado. Muy bien, bueno, además de quiero decirles que pues los tiempos han cambiado y yo creo que cuando se habla mucho de transformación, bueno, justamente entra esto de los medios de comunicación y esto es bueno al menos en este rubro tan importante, porque ahora pues podemos platicar. Usted estuviera en cualquier lugar del mundo y bueno, las cosas son tan a la velocidad de la luz y hoy posiblemente estamos haciendo esta entrevista. Yo le agradezco a usted que haya aceptado esta charla, pero bueno, más allá de todo, sin duda atrás de José Antonio Aguilar Bodegas toda una biografía política y de servicio público, pues que ha trascendido prácticamente y además que da mucha envidia, mi querido licenciado Aguilar. ¿Por qué? Pues, todo lo que leí ahorita o todo lo que dije, no sé. Oh, bueno, es como la tuya, dedicada al periodismo desde muy joven. Tuve yo la suerte de conocerte cuando precisamente fui a luchar por la candidatura a la presidencia municipal en Tapachula. Si recuerdas, David Martínez, ¿cómo no? Un queridísimo amigo en común. David fue quien me hizo favor de presentarme contigo. Tú estabas todavía en Tuxtla Gutiérrez, iniciando, si mal no recuerdo, corrígeme, creo que estabas en el diario de nuestro amigo Roberto Cuello, creo que ahí estabas en aquel momento, o estabas en el número 1. En la República. En el número 1 de Tuxtla Gutiérrez. Perdón, en el número 1 con Jaime Fernández. Con nuestro amigo Jaime Fernández. En ese tiempo, el director era Romeo Ortega, pues fue la época de Romeo Ortega López, de Gerardo. De Romeo Ortega, pero luego de Romeo, en esos tiempos estaba bueno, estuvo Carlos Ruiseñor Esquinca, no estuvo antes, también el del Estado de México. De nuestro amigo Huizleco, que su papá fue el director del archivo toda la vida en el Congreso del Estado. Se me fue ahorita el nombre de una gente que quiero tanto. Hubieron muchos directores, mi querido maestro, pero bueno. Y es que a veces en Chiapas hablamos más cotidianamente de los apodos de buena fe, ¿no? Era el Pichón, ¿no? Nuestro queridísimo amigo. Claro, claro. Pero bueno, ¿cuántos años ya de eso, Carlos? Sí, no, ya llovió. Sí, ya llovió. Casi pues imagínense, estamos hablando desde la tercera transformación, ya estamos en la cuarta. Y recuerdo mucho esos tiempos, recuerdo tu buena disposición hacia mí, tus consejos respecto a cómo deberían enfocarse las cosas en Tapachula. Fue aquel proceso interno que se inició por primera vez en Chiapas para las candidaturas a las presidencias municipales. Después tuve yo el
privilegio de ser por el voto de la Asamblea nombrado candidato. Y bueno, pues ya las cosas luego fueron viniendo y me han dado el gran privilegio en la vida de poder servir, que es mi pasión, que es en lo que creo ciegamente y creo que debemos todos tener, porque la tenemos una vocación de servir al prójimo. ¿Cómo se define? Y le hago este interrogante por lo que le voy a preguntar después. Bueno, yo soy una gente muy apasionada en las cosas, creo mucho en lo que hago, creo mucho en la amistad. Para mí la verdad, para mí la honestidad, la congruencia es fundamental en la vida. Y, y soy un apasionado de la amistad, de la convivencia, del esfuerzo colectivo, de trabajar en equipo. Y creo que lo más grandioso que tiene la vida es darnos la oportunidad de luchar todos los días por sobrevivir, por subsistir, por salir adelante, por cristalizar nuestros sueños de progreso. No siempre esto es fácil, muchas veces implica retos y situaciones sumamente adversas, pero en eso radica la grandeza del ser humano. Creo que lo más importante es siempre luchar, es tener esperanza, es tener confianza en uno mismo y en los demás. Por eso para mí es tan importante la verdad, la congruencia, la transparencia, porque sin ello no puede haber confianza. Si no tienes confianza, pues evidentemente no puedes hacer un trabajo en equipo. Si tú no confías en el que va delante de ti, en el que va a tu lado y en el que va atrás, pues entonces si esa cadena de confianza absoluta y ciega se rompe, las cosas no se pueden hacer. Muy bien. Yo soy una gente que creo muchísimo en ello y que trato siempre de entregar lo mejor que yo tenga para el bienestar de quienes lo necesiten o del bienestar común en que todos nos veamos involucrados. Muy bien, Lick. Bueno, vamos a ir subiendo con las preguntas, pero yo le quisiera preguntar algo. Siempre estuve con esa cosita, como se dice, dije yo, ¿por qué no le pregunto? Porque yo escuchaba mucho allá y recuerdo mucho al licenciado Garza Dávila allá en Tapachula. Inclusive él en una ocasión me dijo, pregúntaselo, porque pues los recuerdos también son añoranzas y son vida, los recuerdos también son vida. Y hay un pasaje ahí en su vida, mi querido licenciado Aguilar Bodegas, justamente de su señor padre. Yo quisiera que usted me platicara, creo que no lo ha dicho y no lo ha comentado para los medios de comunicación, pero hay un pasaje ahí de su vida, pues ingrato de su señor padre que pues falleció lamentablemente. Yo quisiera que si podía usted, no sé, platicarnos algo. Sí, fue, bueno, Guillermo Garza Dávila y Manolo Garza Dávila, mis grandes amigos, Tita, la hermana mayor de ellos, Maru, son gentes a quienes yo quiero mucho. El papá de ellos se llamó Guillermo Garza, fue una familia muy conocida en Tapachula. Ellos tuvieron pues, la ferretería más grande y más importante que hubo, te hablo en los años 40, 50, 60, la Casa Garza se llamaba. Y el papá de ellos era muy amigo con mi papá y ambos piloteaban y ambos, junto con otro amigo de ellos, Jaime Enciso, un 4 de octubre de 1955, se mataron en un accidente aéreo en el aeropuerto viejo de Tapachula. Fue un acontecimiento muy trágico para nosotros, las familias, y trágico para Tapachula, porque Tapachula era una comunidad pequeña, muy hermanada, muy integrada, y los tres eran gentes con grandes amistades, con un gran cariño. Para Sí. mí fue muy difícil, obviamente, pero mi padre siempre ha sido una figura que me ha mantenido, que me ha sacado adelante en la vida, su imagen, su recuerdo. A pesar de que yo tenía 5 años cuando él se mató, yo lo recuerdo perfectamente bien, recuerdo muchísimas cuestiones de nuestra convivencia. Él era un hombre muy trabajador, fue un innovador, fue un hombre de empresa, fue un hombre siempre con muchos deseos de sacar adelante las cosas. Mi abuelo había tenido una finca de caña de azúcar, la finca Magdalena, y ellos la vendieron al consorcio del alcohol del aguardiente que se creó con los Pedrero,
en los años 50, al inicio de los 50, y entonces iniciaron la distribución de autos. Ellos fueron concesionarios de la Chrysler. Mi papá empezó con el negocio de las renovadoras de llantas, empezó con la crianza de cerdos, estaba por iniciar las siembras de algodón que se llevaban a cabo, y era un aficionado, apasionado de la pesca y de la cacería. Precisamente iban en ese avión a una pesca. En aquellos tiempos, ir de Tapachula a la Barra de San José te llevaba un día, y bueno, en el avión hacían 15 minutos. Mi mamá enviudó de una edad muy temprana. Mi mamá tenía 27 años. Quedamos yo, que tenía 5 años, y Magda, mi hermana, que tenía 4. Y bueno, pues por supuesto que nos ha faltado mucho, mi padre. Sin embargo, lo hemos tenido siempre presente. Tú has sido parte de nuestra vida, has estado en nuestra casa con mi mamá. Hemos tomado café juntos con ella en la cocina, que es el lugar más acogedor que tenemos. La has oído platicar a ella. Para mi mamá, mi papá vive todavía, está con nosotros, y siempre en nuestros análisis, en nuestras decisiones, en nuestras enseñanzas, siempre privó el ejemplo que él dio. Mi padre, fíjate que te voy a contar brevemente una anécdota de él. Yo tenía 16 años, y en aquellos tiempos en Tapachula, aunque todavía no era permitido que manejáramos, pues bueno, pues todos los que podíamos manejábamos. Entonces nos fuimos, un grupo de amigos y yo iba me había prestado mi abuelo una camioneta del negocio, y de regreso se nos ponchó la llanta, ¿no? Y bueno, no llevábamos refacción, chamacos desordenados, y en eso pasó un taxista y se paró y me llamó y me dijo: tú eres Josian, ¿verdad? A mi papá le decían Josian. Sí, a ver, súbanse. ¿Qué les pasó? No, pues porque casi nos habíamos salido de la carretera por la ponchadura y eso. A ver, súbanse. No, pero, a ver, vente, hombre, me dijo. Nadie se va a robar una camioneta que está sin llanta. O sea que súbete y ahorita te llevo allá a Tapachula. Bueno, ya nos subimos, ahí todos apuñoscados en su carro. Me acuerdo que era un Ford 200 se llamaba. Después vino el Ford Falcon. Y resulta que esta persona era el conocidísimo y queridísimo en Tapachula, que fue líder de uno de los sindicatos de taxistas más fuertes, el famoso Zorro, ¿sí? Jorge Cruz. Y había sido muy amigo de mi papá, muy amigo. A mí, yo recuerdo que siempre me decían, mi mamá me decía, el amigo que pocas veces venía a la casa, pero que tu papá quiso entrañablemente, fue el Zorro. Y entonces, pues yo no sabía que él era, ¿me explico? Y me dice: ¿sabes quién soy? No, soy el Zorro, me dice. ¿Y sabes por qué te estoy levantando? Porque yo soy taxista. Cuando empecé no tenía nada, y un día estaba yo tirado en la carretera. Pasó tu papá, que no me conocía. Dijo: ¿qué te pasó? Súbete, vente, y mañana ve al negocio y te voy a dar las llantas de tu carro. Ahí me las pagas cuando puedas, ¿no? O sea, mi papá era un hombre que fue muy amiguero, era un hombre que creía mucho en la gente, en la amistad, en servir, que creía que el capital más grande que tenías en la vida era un buen amigo y no un peso en el banco. Y yo pues tal vez creo que todos los hijos heredamos los genes de nuestros padres, pero también lo que más heredamos son sus ejemplos de vida. Y mi padre fue un hombre muy recto, transparente, muy trabajador. Fue un hombre que amó profundamente a mi mamá, a nosotros. Era un hombre audaz, joven, audaz, osado. Y bueno, pues eso lo llevó tal vez a tener ese accidente, sí. Pero a pesar de esa corta edad, él murió de 30 años. Yo tenía 5 años cuando él murió. Muy bien. A pesar de eso, no tienes idea los grandes recuerdos. Mi papá vive todos los días en mí, y lógicamente mi mamá, que entregó su vida a nosotros. Mi mamá está por cumplir el día 17, 94 años, Carlos. Muy bien. Entonces, esta es la anécdota o esta liga de vida tan profunda que te comentaba seguramente Memo Garza, que hemos tenido, porque pues crecimos juntos, compartimos nuestra orfandad, compartimos nuestro reto de salir adelante con el esfuerzo de nuestras madres, y compartimos el que solamente el amor era lo que nos podía ser de formación, y que también teníamos un gran ejemplo por el cual luchar en la vida,
y por el cual caminar siempre por el lado recto, Muy y bien. no por el lado que pudiera ser dañino. Muy bien, licenciado. Yo le agradezco mucho que nos haya comentado y platicado este pasaje de su vida. Bueno, entremos de terreno, el tiempo se nos está yendo, ahora sí que a la velocidad de la luz, mi querido Lic. Con esta experiencia política que usted tiene, yo le preguntaría, ¿existe la perfección en la política? No, yo creo que la perfección en ninguna actividad existe, pero sí existe la necesidad de buscarla. Yo creo que ser perfeccionista no es un defecto. Ser perfeccionista es una cualidad. Uno siempre debe, en todas las actividades de la vida, tratar de que las cosas sean lo mejor posibles, no discriminativamente, no de manera eh, egoísta, sino tratar de que todos demos nuestro máximo esfuerzo, de que el que no sabe lo aprenda, del que lo sabe lo comparta y de que el esfuerzo sea compartido en igualdad de condiciones. Ese es el perfeccionismo. Y esto es lo que la política busca. La política, su fin, perdón, es el bienestar común. Esta es la definición original que la política ha tenido desde la creación del término por medio de Platón, y evidentemente este bien común que tenemos que alcanzar solo puede alcanzarse a través de la perfección del comportamiento del individuo y de la sociedad en el que es parte. Ahora, que es a veces difícil de tener, por supuesto, que si lograste el 99 y no el 100, no debe ser motivo de frustración, sino de motivo de seguir adelante también. Pero creo que siempre tiene que buscarse la perfección en todo lo que se hace, siempre, Muy bien. siempre, de manera plena. Muy bien, Lic. Bueno, se la tengo que preguntar porque el tiempo nos va a vencer y yo creo que hay que manejar algunas interrogantes que pues es necesario que usted las comente. Yo sé que ya las ha comentado. Mi querido Lic, ¿por qué renuncia usted a la candidatura a la Diputación Federal del PRI en la ciudad de Tapachula? Así. Porque tuve una divergencia inaceptable con la dirigencia estatal del partido. Inaceptable. Porque no respetaron, porque no cumplieron lo que se había dicho que se iba a hacer y porque afectaba profundamente mi posición personal con quienes ya estaban haciendo un esfuerzo por trabajar en los municipios, y eso para mí era inaceptable. Así que en vez de pelear con ellos, en vez de quererme someter a un arbitrio que lo que iba a hacer era generar mayores rupturas y mayores distanciamientos y pérdida de mayor tiempo, yo, con la oportunidad mayor que pude, les dije, hagan lo que ustedes quieran. La diferencia soy yo, el problema lo ven en mí, conmigo es con quien no quieren ustedes trabajar como se había determinado, pues entonces háganlo. La política finalmente es una forma, o los cargos públicos o los partidos son una de muchas maneras por las cuales uno siempre busca el desarrollo, el bienestar de uno y de las gentes con las que uno quiere ser útil y con las que uno convive. Así que preferí mejor, oportunamente, hacerme un lado y no estorbar. Y espero que les vaya muy bien, deseo más bien que les vaya muy bien. No salgo ni me hice un lado con rencores, ni con corajes, ni con amarguras, pero simplemente respetando lo que para mí es muy importante, que es la congruencia. Si había un compromiso, se respeta, y si no se respeta, pues entonces no podemos seguir unidos. Muy bien. Rápidamente, Lic, ¿cuál es su opinión así de la Cuarta Transformación? De lo que se está viviendo. Creo que es primero déjame decirte que es una pregunta, creo que muy importante. Mira, Carlos, yo soy una persona que nunca en los muchos años que me tocó vivir en contiendas electorales, primeramente contra el PRD y después de alguna forma con Morena, nunca hice descalificativos ni los he hecho de Andrés Manuel López Obrador, a quien no conozco. No conozco más que en sus intervenciones a través de la televisión, a través del YouTube. Creo en sus buenas intenciones. Es un hombre que finalmente compartimos algo, todos los de mi generación y los de la de él, que somos prácticamente iguales. Compartimos que el nacionalismo era la vía para lograr el desarrollo de este país, que estaba entre una presión tan fuerte como la ejerce el imperialismo de Estados Unidos y una falta de democracia
en los países del Cono Sur. Entonces, el nacionalismo revolucionario era la forma, la vía con la que creíamos nosotros que podía darse la igualdad y el desarrollo justo, con justicia social en México. Evidentemente, en aquellos tiempos habían dos formas de hacerlo. Una era, te ibas a la extrema izquierda, que era la guerrilla, casi propiamente para hacerlo, o lo hacías dentro de las instituciones públicas que existían a través del partido, el PRI, que tenía tres grandes alas, el ala de izquierda, el centro y la derecha, o te integrabas al gobierno, que era un gobierno priista, pero que también era un gobierno con pluralismo, y que iniciabas una carrera por la vía de la administración pública. Así que entiendo, comprendo perfectamente bien lo que Andrés Manuel López Obrador, en lo que cree y lo que quiere hacer. Él está defendiendo de buena fe lo que es las posibilidades que el gobierno de México tenga para tener renta nacional y la distribuya para el bienestar de la gente. Por eso estas inversiones para Pemex, por eso las luchas con Comisión Federal o para Comisión Federal de Electricidad, y por eso el desarrollo de estos proyectos que son el Tren Maya y el eje transísmico de Salina Cruz a Coatzacoalcos, porque evidentemente en ellos está plasmado que serán obras que le van a generar ingresos al Estado mexicano, y el Estado mexicano, como lo fue Pemex en los 40s, en los 50s y en los 60s, fueron el generador de una política de desarrollo económico para México. Sin embargo, estas buenas intenciones tienen muchos defectos en su aplicación. Primeramente, Morena. Morena es un partido que se integró sin identidad, que se integró sin una cultura de la disciplina, de la institucionalidad, de la pluralidad, de la democracia interna. No la tienen, por lo que se luchó durante años, por lo que se transformó el PRI, por lo que se hicieron todos los partidos políticos después de la transición del año 2000. En Morena es la peor cara que podemos encontrar ante la sociedad. Es la arbitrariedad, la obscuridad, las decisiones cupulares, el desprecio a las instituciones, el desprecio a las leyes. Lo que me obstaculiza, no me importa si es legal o no, lo hago a un lado por la fuerza y continúo adelante con el camino que creo que tener. Y la otra es un gobierno que se constituyó evidentemente con quienes habían caminado durante años en su esfuerzo y en su lucha por la presidencia de la República con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que no tienen, la mayor parte de ellos, el perfil necesario ni en conocimientos, ni en oficio político, ni en compromiso de transparencia y legalidad ante la sociedad. Porque no podemos negar que está habiendo y que está existiendo una gran corrupción. No podemos negar que en las acciones directas hay corrupción, en las licitaciones y en las asignaciones directas. No podemos negar que no han dado cuentas de nada, absolutamente de nada. No podemos negar que todo esfuerzo de que haya pluralidad e intervención de las instituciones ha sido rechazado absolutamente. Por lo tanto, creo en concreto que es un hombre con muy buena fe, pero que es un hombre que está enfrentando tres graves problemas. Primero, la concepción de un modelo de desarrollo nacional que no puede ser realmente articulado el día de hoy ante una nueva globalidad y ante las distintas fuerzas económicas y sociales que en el México de hoy existen y que no son del México de los 70s. La segunda, el factor tiempo. Hay proyectos como el Tren Maya que es imposible que tú los puedas concretar en lo que resta de la administración. Es más, no se han iniciado, de hecho, en términos reales, ni el corredor transísmico ni el Tren Maya. Y sin embargo, se está trabajando en ellos como que si estuvieran iniciando el sexenio, y son obras que van a quedar seguramente, por desgracia, a la mitad. Y los otros dos grandes proyectos, como son la refinería y el aeropuerto de Santa Lucía, están llenos de dificultades, llenos de dudas en cuanto a su funcionalidad y en cuanto a su operatividad. Por lo tanto, creo yo que se está perdiendo de vista que el factor tiempo en la obra pública es el principal problema que todo gobierno enfrenta. El gobierno que sabe administrar su tiempo es el gobierno que da el paso más certero para poder dejar un legado de bienestar y de progreso. Y por último, el tercer gran problema es que tiene un partido que él lo constituyó,
en el que sin lugar a dudas tenemos que reconocer, propios y extraños, que todo el conjunto de votantes de México en el 2018 creyeron que era la solución por el hartazgo que tenían de los partidos y de los gobiernos que tampoco dieron señales buenas de nada en la transición, fueron opacos, fueron corruptos, fueron indiferentes, fueron frívolos, fueron absolutamente faltos de respeto a las necesidades del pueblo. Recordemos aquella foto que hubo en el gobierno de Peña Nieto cuando en una gira por Quintana Roo estaban sonrientes el secretario de Comunicaciones, se me escapó ahorita su nombre, caramba, que falleció, su nombre que ya falleció hace 2 años, y que salió en todos los periódicos nacionales aquella foto diciendo, ¿de qué se ríen estos señores, no? En vez de estar avergonzados, en vez de pedir una disculpa, en vez de reconocer su error, todo era celebrar y disfrutar el poder por el poder mismo. Entonces creo que ante este hartazgo que hubo, la gente buscó en Morena la esperanza, buscó en Morena la opción que volviera a darle un gobierno responsable a la sociedad mexicana. Lamentablemente este partido no está siguiendo por ahí el camino. Lo vemos primeramente con la selección de los candidatos. Es una selección verdaderamente inverosímil de candidatos. No les importa que los candidatos tengan antecedentes penales, no les importa que no tengan muestras claras de ser personas que tengan una vida recta y transparente. Lo que quieren es simplemente aprovechar para seguir en el poder la simpatía que se genera fundamentalmente con bases demagógicas y populistas. Por último, creo que hay una situación muy grave. El problema eterno de México ha sido la disponibilidad de recursos financieros para poder enfrentar los proyectos de desarrollo que una población creciente y predominantemente joven requieren en materia de educación, de salud, de seguridad y en materia de generación de empleos. Y estos recursos, en vez de que estén creciendo, con todos los errores que tuvo el gobierno de Peña, que soy yo el primero en ser un detractor de él, tenemos que reconocer hoy, a 3 años del inicio de este gobierno, que las finanzas públicas hoy están más deterioradas que como las entregó Peña Nieto. Y que nos están dando cifras falsas. Y que se está haciendo uso de un financiamiento público que está endeudando y que está comprometiendo el Producto Interno Bruto, que es el volumen de recursos de que se dispone con la producción de todo el sector privado y público en el país, y que evidentemente vamos a terminar teniendo un balance deficitario. Vamos a terminar teniendo más gastos por obras mal programadas, por obras hechas sin eficiencia y sin transparencia, por programas sociales que se están dando, tirando el dinero para tener votos en las elecciones, y finalmente tus gastos van a ser mayores a tus ingresos, y eso se llama quiebra. Sí. Y cuando quiebra, viene entonces el desajuste total en la paridad, la salida de capitales y la crisis financiera, como las vivimos tremendamente en los años de predominio del PRI, y que Zedillo logró estabilizar y dejar un camino con estabilidad y con certeza, en la que todavía en esas bases que dejó Zedillo se están cimentando estas bases todavía muy endebles del desarrollo económico de México, pero que hoy lo están vulnerando y poniendo en un grave riesgo. Por lo tanto, yo te diría en resumen, López Obrador es un hombre de buenas intenciones, pero es un hombre que sus instrumentos, que las acciones que él está llevando a cabo no están siendo las congruentes y necesarias para hacer las cosas que él quiere y como él nos ha dicho que quiere que se hagan, con transparencia, con honestidad y con rectitud. Pues el tiempo se nos está yendo, se nos fue, hay muchas preguntas que creo yo que van a quedar. Yo quisiera hacerle una rápidamente y la leí porque lo escribí para que yo la leyera, porque pues es una pregunta que se hacen todos los chiapanecos.
Y es esta precisamente, Chiapas es madre naturaleza, es selvas y bosques, tierra fértil y con fama nacional como el Soconusco. Tenemos café, plátano, cacao, palma de aceite, petróleo, frutas, mango ataulfo, famosísimo en todo el mundo, rambután. Somos energía eléctrica, tuvimos algodón, pero no nos desarrollamos. Somos una abarrotera nacional y nada más. ¿Qué ha fallado, mi querido Lick? ¿Qué ha fallado, en Chiapas? Que seguimos siendo... Carlos, que haya un gobierno que haga una programación y una planeación adecuada para el aprovechamiento y conservación de nuestros recursos. No ha habido nunca un gobierno que los establezca y gobiernos que además hayan sido estables, que cumplan el periodo para el cual fueron electos y que en base a eso hubieran podido dejar un legado que se hubiera podido continuar. Mira, somos y seguimos siendo el estado que tiene el 30% del agua que hay en el país. El 30%. Ya lo estamos empezando a perder. Y no hay una política pública para su conservación. Somos el estado que fuimos parte inherente de Centroamérica. Con ella nos debemos integrar. Nosotros no vamos a estar compitiendo estratégicamente con el centro y el norte del país. Estamos muy alejados. Tenemos el mayor costo, que es el transporte. Vamos hacia Centroamérica. Integrémonos con ellos. Todo el consumo que hace Centroamérica de insumos y de materias y de productos mexicanos, ni siquiera el 0.00001 es fabricado en Chiapas. No tenemos que ser genios, no tenemos que tener premios Nobel, no tenemos que ser maestros del Tecnológico de Massachusetts. Vamos a hablar con Nuevo León, vamos a hablar con Jalisco, que es donde está la industria, y San Luis Potosí, y hagamos un pacto con ellos para que parte de sus procesos los podamos desarrollar en Chiapas. Pero en Chiapas necesitamos un gobierno que tenga orden, un gobierno en el que no se presenten los paros de carreteras, los plantones, los abusos como los que se están dando últimamente con esta empresa de Acuagranjas. Es inconcebible, Carlos, es inconcebible. Sí. Es una empresa en Chiapas que genera más de 2,000 empleos, que es la primera exportadora de productos de México al mundo en tilapia, y parece ser que es el enemigo público número 1 en Chiapas. Es inconcebible, inconcebible. Solamente en nosotros pueden existir y convivir estas situaciones tan incongruentes y tan irreales. ¿Qué necesitamos en Chiapas? Educación. ¿Qué necesitamos en Chiapas? Orden. ¿Qué necesitamos en Chiapas? Seguridad. Y una promoción adecuada de orden económico para ir donde está el capital, la tecnología, el conocimiento de mercados de México, y pedirles que nos integremos a ellos usando nuestro territorio de manera responsable y de manera positiva, incorporándonos con Centroamérica. Eso es lo primero que yo haría. Chiapas tiene agua, Chiapas tiene sol, Chiapas tiene viento y Chiapas tiene geotermia. Podemos ser el gran gigante, la entidad federativa gigantesca en producción de energía para darla a toda Centroamérica. Ese es el primer camino que deberíamos estar haciendo. Muy bien. Esa es mi opinión. No solamente ha sido una opinión personal, la he vertido, la he tratado de promulgar cuando en mis luchas que he tenido por ser gobernador del estado. Hace varios años escribí un pequeño libro con la ayuda de gentes con las que compartimos este deseo, y ahí está plasmado qué tenemos, por qué no lo hemos utilizado y qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo. Yo espero que las elecciones concluyan. Me comprometí con muchos grupos en Tapachula, Carlos, y lo haré pasando la elección para tampoco ir a generar ningún ruido ni interponerme en nada, y iniciaremos una serie de trabajos para, con gobierno y sin gobierno, con representación popular o sin representación popular, ir a hacer esta labor de gestión que te estoy comentando. Y obviamente tocaremos las puertas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de Rutilio Escandón, porque tenemos que hacerlo de manera compartida y concurrente. No es estarlo haciendo como una acción de oposición, de demostración de que tú no puedes y nosotros lo hacemos. No, es de tratar de trazar una ruta en común y lograrla en común con el esfuerzo de todos. Muy bien. Mi querido Lick, ¿cuál sería su opinión así rápidamente sobre las próximas elecciones en Chiapas? ¿Cuál es su opinión? Mira, yo espero que vayan a ser elecciones primeramente pacíficas y legales. Creo que hay una gran convulsión
y no es una convulsión democrática, la veo como una convulsión desordenada, en la que hay 13 partidos políticos tratando de conservar registros, tener acceso a al financiamiento público que los partidos tienen, a las prerrogativas, y convertirse en negocios. Lamentablemente, todos los partidos políticos están convertidos en negocios con las prerrogativas. Son la vía del sustento y la vida y el desarrollo de su política de las cúpulas, y evidentemente pasan las elecciones y los partidos se olvidan absolutamente de sus responsabilidades ante la sociedad. ¿Por qué cada elección hay un problema con el género, Carlos? Pues porque entre las fechas electorales ningún partido político desarrolla los espacios adecuados para que mujeres y jóvenes compitan en el siguiente proceso electoral. Lo que hay es un acaparamiento del dinero público, de las prerrogativas que se logran a través del registro, y esto es lo que hoy está también en juego. Creo que también el pueblo tiene una gran responsabilidad. Debe interiorizarse, debe informarse, debe votar con responsabilidad y debe frenar ya estos abusos que se cometen. Pero también llegan y les ofrecen canicas y se van con la finta, porque es imposible que 13 candidatos tengan carácter competitivo. Si tuviéramos 13 candidatos con carácter de competitividad real para un ayuntamiento, el que quieras de Chiapas, Chiapas sería Finlandia y no Chiapas en el contexto actual de México. Es decir, si vemos los méritos, la preparación, los compromisos, las capacidades de quienes están compitiendo para las presidencias municipales, vemos que simple y sencillamente es para cuántos votos tengo, cuántos se suman, tenemos el registro, tenemos las prerrogativas, y bueno, pues a que siga el pequeño grupo, a que siga esa pequeña cúpula, disfrutando de ellas, y hasta dentro de 3 años nos volvemos a ver con quién nos juntamos, a ver con quién nos aliamos, a ver con quién hacemos pactos que nos resulten favorables, le damos lo poco que tenemos, que ellos lo sumen a lo que tienen, y esto es una perversión y una prostitución tremenda de la política. Ojalá que este proceso electoral sirva para poner fin a esto que yo veo como una convulsión no democrática, sino una convulsión electoral, y ojalá hago mis mejores votos para que se den, por lo menos en un marco de orden y de respeto institucional, personal, y que no vaya a haber violencia, porque donde 13 grupos están anclados en que si no soy yo no es nadie, bueno, pues la elección puede llegar a ser un factor realmente de explosión. Y además, ojalá, aunque ya falta muy poco tiempo, creo que esto es irreal desearlo, existieran las condiciones para que ante la amenaza del COVID todas las personas puedan ir a ejercer su voto sin temor, con libertad y evidentemente con afluencia significativa. Las elecciones son lo más importante y es lo único que puede marcar para bien el rumbo de nuestro estado y del país. No hay otra. Si nos equivocamos en el 21, pues a sufrir 3 años para el 24. Así que ojalá sea un 21 muy positivo, que sea una jornada electoral extraordinaria, que se elijan los mejores hombres, mujeres y jóvenes para el cargo que están luchando, y que la sociedad también se obligue después de ella a que las cosas se cumplan, y que el Instituto Electoral también revise que otros, creo que cumplen con su labor adecuadamente, no quiero distorsionar mi comentario, pero que el Instituto Electoral en Chiapas revise qué hacer para que en las etapas intermedias los partidos se dediquen a lo que tienen que hacer y no solamente a lucrar cupularmente con las prerrogativas. Muy bien, licenciado, el tiempo se nos fue, el tiempo en televisión es muy corto. Yo quisiera invitarlo, lo hago públicamente, para ver si en nuestros programas que tengamos a futuro, pues usted sea un invitado como analista político para tratar temas precisamente sobre estos escenarios que hay en Chiapas y de la frontera sur, licenciado. No sé si lo acepta usted gustosamente, ¿cuál sería su opinión? Claro, Carlos, cuenta conmigo, me honra tu invitación.
lo haré con muchísimo gusto. Yo estoy el jueves, ya estoy de nueva cuenta mañana, estoy en nuestro estado y siempre agradecido de poder tener esta distinción de ustedes, tener el privilegio de compartir estos puntos de vista contigo, con tu auditorio. Mi gratitud a ti y mi gratitud también a una empresa tan consolidada como es Diario de Chiapas, a nuestro querido amigo Gerardo Toledo y a Rogelio, su hermano. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a Ofelia de la Rosa, que hace un gran esfuerzo por consolidar operativamente estos programas de manera muy puntual. Me estuvo en contacto conmigo para que pudiéramos nosotros estar a distancia también oportunamente. Muchísimas gracias a ustedes, que son un gran equipo de trabajo. Licenciado Aguilar Bodegas, le agradezco mucho la charla, entrevista. Carlos, mi cariño de siempre, mi gratitud a tu amistad y tu siempre honesta y leal conducción y visión que me has dado desde una función tan noble como desempeñas, que es el periodismo. Sí. Te lo agradezco mucho. Muy bien, le agradezco mucho. Bueno, gracias. Hemos concluido esta entrevista allá en la capital del país con el licenciado José Antonio Aguilar Bodegas. Una disculpa, producción, nos llevamos varios minutos, pero yo creo que no podíamos cortar esta charla, entrevista, se quedaron algunas interrogantes. Hay cosas en la vida periodística que no se vuelven a repetir y a veces como periodista hay que ser observadores y reflexivos y aprovechar el tiempo. En la sabia virtud de conocer el tiempo en el periodismo es así y hay que entenderla. Le pedimos una disculpa, producción, por estos minutos. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias por haber estado. Y siguiendo con la programación, a las 2 de la tarde, el noticiero Chiapas a Diario con los compañeros Dora García de Alba y Eric Ordóñez. Cuídese mucho y recuerde, no hay pero que valga y hay todas las vacunas del COVID aquí en Chiapas para que usted pueda ir con sus adultos mayores a vacunarse. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. ¿Eres emprendedor, microempresario o empresario en Chiapas? En apoyo a la economía local, la Radio del Diario te invita a promocionar de manera gratuita tu producto, marca o servicio. Llámanos al aire de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde al 961-612-1136, extensión 2032 y cuéntanos acerca de tu negocio. La Radio del Diario apoya a la economía local. Las elecciones 2021 están a la vuelta de la esquina. Por eso, en el Diario de Chiapas estamos preparados para llevarte toda la información. Te llevaremos de la mano durante este recorrido mediante análisis, entrevistas y diversas opiniones. Te invitamos a que nos acompañes y juntos analicemos las diferentes propuestas. Ruta Política, aquí en la plataforma digital del Diario de Chiapas TV. Síguenos y conoce más de este proceso electoral. Porque juntos lo hacemos mejor.